Esta sala, nosotros tenemos nombres así para entendernos. Esta es la sala de la escalera, obvio. Tenemos enfrente la sala larga, obvio también. Obvio. Es que es súper bueno. La sala larga podrá ver obras también de las colecciones del MIDE, pero también de la colección Juana Mordó, que fue una maravillosa cesión de la señora galerista Helga Alvear. Me permiten que aproveche, y sé que José Ramón se ha entusiasmado, que en un momento determinado él mismo ha cortado su discurso, pero esto tengo que decirlo, es importante que lo diga. Vamos a ver en esa larga parte de esas colecciones. Ustedes saben que Juana Mordó es una persona ligada absolutamente a esta facultad, es un grandísimo honor para esta facultad ser poseedores de sus fondos. Tenemos una pequeña representación en las vitrinas. Tenemos en la sala pequeña nuestra propia colección de obra gráfica, que se ha ido haciendo sistemáticamente desde estos 27 años por los profesores del área. Y tenemos la colección Parquet arriba, que es una cámara de las maravillas, un pequeño proyecto montado específico. Más que nada quiero trazar este recorrido. Vamos a ver esta parte, si les parece. Vamos a ir a la sala larga, pasaremos por la pequeña y terminaremos en Parquet. Y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Y a partir de mañana, los que deseen podrán bajar y ser usuarios de la sala CAD de investigadores, que está abierta, pero creemos que no es un momento bueno hacer estos recorridos de salir a la calle y volver. Entonces os invitamos a que lo disfrutéis y lo comentéis. Antes de finalizar e inaugurar la exposición, tiene la palabra el señor diputado de... Gracias, María Ángeles. Después de lo dicho, poco tengo que decir. Simplemente, pues, darle la enhorabuena a la Facultad de Bellas Artes, a la Universidad, a Ana, decana, a la Universidad María Ángeles, por esta gran iniciativa que pone en valor de nuevo y esa identidad del arte contemporáneo como Cuenca, uno de los enclaves más importantes en los últimos años de arte contemporáneo. Decir simplemente que desde la Diputación sabéis que vais a tener la colaboración. Ya la Facultad de Bellas Artes estamos colaborando mutuamente desde la Fundación Antonio Pérez, estamos organizando muchas actividades conjuntas, exposiciones temporales, actividades que impulsen y que den a conocer a nuestros jóvenes artistas de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, y también pues desde la Diputación trabajaremos pues para poner en valor de nuevo ese material de música electroacústica, como bien decía José Ramón, que creo que hay que rescatarlo y que forme parte de esta colección y archivo de arte contemporáneo que tenéis en la Facultad de Bellas Artes. Y creo que esa sinergia entre instituciones tenemos que continuar, tenemos que impulsarla más que nunca para que Cuenca, como decía el alcalde, siga siendo ese referente de arte contemporáneo a nivel nacional que tanto nos enorgullece y creo que tan importante es como referente a nivel artístico. Así que nada, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias.